Colômbia tem vivido uma situação extraordinária. Extraordinária mesmo para um país que, ao longo da sua história, viveu muitos conflitos. O país está virtualmente paralisado, há bloqueio de estradas importantes, problemas de abastecimento, multidões nas ruas, protestos generalizados, forte repressão policial, um imenso impasse político no país vizinho. Que razões levaram a Colômbia a entrar em ebulição? Qual é o significado disso para a região? Que lições podemos tirar deste episódio, que na verdade não começa hoje? Os protestos começaram em 2019, pararam no meio da pandemia e agora recuperaram o fôlego e com um impulso absolutamente surpreendente. Para conversar sobre isso, eu entrevistei Humberto de la Calle. Humberto de la Calle é um dos principais políticos colombianos. Ele foi ministro de vários governos, ele foi vice-presidente da República e ele chefiou o grupo negociador que, em nome do governo colombiano, fez o acordo de paz com as Farc, a principal guerrilha da Colômbia, que dos anos 60 até recentemente teve uma presença no território e na vida colombiana muito significativa. São 25 minutos de conversa, mas acho que vale a pena perder esse tempinho para entender o que está acontecendo no país vizinho, que é um dos mais importantes da região. Espero que vocês aproveitem. ¿Qué explica las causas de fondo del estallido social tremendo que ocurrió en Colombia? Bueno, me parece que esta es una acumulación incluso que viene de antes. Tú tienes razón en que en el 2019 hubo movilizaciones. La pandemia prácticamente las suspendió, pero allí quedó esa ola de indignación que nuevamente hace crisis a partir de elementos puramente coyunturales, pero que no explican lo que está ocurriendo. Son catalizadores. En primer lugar, la propia pandemia, que ha generado una crisis social inédita en Colombia. En segundo lugar, errores del gobierno al presentar una reforma tributaria bastante descabellada. Pero repito que me parece que esos son elementos secundarios de coyuntura. Ya desde mucho antes se venía acumulando una indignación en una de las sociedades más inequitativas del mundo. Es eso lo que aflora ahora con esta carga de violencia. Yo creo que además, dijéramos, esto tiene cierto contenido universal, pero en la circunstancia de Colombia hay una paradoja. La circunstancia de que tuvimos 60 años de guerra de guerrillas movió el país hacia, llamémoslo, el temor, el silencio, el miedo frente a cualquier manifestación alternativa, progresista, etcétera. Se destruyó el movimiento sindical, se destruyó el movimiento estudiantil. La sociedad se fue yendo hacia una especie de autodefensa cerrada. Cuando desaparecen las FARC y entregan sus armas, hay otras guerrillas, pero esta era la guerrilla más importante. Fíjate que paradójicamente esta sociedad se sintió más libre y entonces todo lo que venía acumulado brota en las calles y es eso lo que yo creo que está haciendo presencia en una circunstancia inédita. En Colombia habíamos tenido alteraciones que duraban un día, pero llevamos ya casi un mes en las calles. Esto no tiene antecedentes. Lamentablemente mezclada de violencias de ambos lados, pero creo que aquí hay un punto de no retorno en el sentido de una sociedad, repito que es paradójico, que ahora encuentra una voz desde las calles y creo que eso ya va a ser imposible de echar atrás y creo que realmente hay una nueva realidad. ¿Y hay organizaciones partidísticas, sindicales que están por detrás de las manifestaciones o es algo más espontáneo? Pregunta absolutamente pertinente. Hay unas recientes manifestaciones del presidente de la República que hacen el siguiente dibujo. Dice, en Colombia lo que hay es un complot internacional, donde intervienen potencias extranjeras, también Venezuela, y lo que se está utilizando es el caos contra el gobierno, incluso de alguna manera lo dice contra mi gobierno. El segundo en votos ha sido el quien ha orquestado esto que es un problema netamente político. Eso es un error, es una lectura absolutamente equivocada.
ya en medio de la confrontación, claro que hay intereses, eso siempre ocurre, y hay grupos y grupúsculos, además de distintos signos. También debió haber gente de derecha que tiene mucho interés en que esto se complique aún más como para buscar soluciones autoritarias, pero no hay que equivocarse. Esto fue genuino, masivo, resistente. Repito que llevamos más de 20 días en una circunstancia inédita en Colombia. Entonces no hay que equivocar el diagnóstico. Ahora bien, dijéramos, los protagonistas son de distintas naturalezas, los promotores de las movilizaciones, no es solo un organismo cerrado, un comando central. Hay muchas líneas de indignación, pero la peor equivocación es desestimar esto como si fuera un simple complot contra el sistema vigente. ¿Y quiénes son la gente que se fue a la calle? ¿Qué tipo de rasgos generacionales, sociales se destacan en la muchedumbre? Yo creo ver allí tres líneas distintas. En primer lugar, hubo un pliego de peticiones del llamado Comité de Paro, que se presentó incluso desde el 2019 y que no se atendió oportunamente, se trató de diluir y entonces quedó ahí esa frustración. Este es un comité de paro compuesto por distintas fuerzas, pero dijéramos básicamente son las organizaciones sindicales clásicas. Este es un pliego de peticiones. El error inicial estuvo en no sentarse a negociar. Este no es un problema de discutir ni de reflexionar, sino de negociar. Reconocer la vocería del comité. Es lo clásico, lo que pasa en muchas democracias, básicamente sindical. Y esto venía de antes, esto venía del año 2019. Sí, El comité de paro y las peticiones. Es correcto, el pliego se presentó al gobierno en el 2019. Hay una segunda línea estudiantil, con epicentro en las universidades, y dijéramos que es una línea distinta. Muchos dicen no sentirse representados en el comité de paro, de alguna manera es una cosa joven, también llena de ilusiones, algunas utópicas, pero dijéramos tiene una articulación en la medida en que se trata de estudiantes y uno puede establecer diálogos incluso a partir de los propios centros educativos. En las mismas universidades va surgiendo el tipo de liderazgo que se requiere para una conversación paralela, porque dijéramos, es un fenómeno distinto y me parece que no se ha atendido. Algunas concesiones que hizo el gobierno las hizo de manera unilateral. Yo creo que es un error. Por ejemplo, la matrícula gratuita para los estratos más pobres la anunció unilateralmente el gobierno cuando podría haber sido ese un primer escalón para, dijéramos, tranquilizar esa segunda línea estudiantil. La tercera, que es la que me parece más compleja, es los jóvenes que no tienen ni estudio ni trabajo. Aquí los llamamos ninis, ni estudian ni trabajan. Ahí hay una desesperanza enorme. Son jóvenes que están llenos de rabia, de agresividad, donde no hay liderazgo. Yo también entiendo que allí la interlocución es más difícil. Seguramente hacia allá sí debe dirigirse el gobierno a través de acciones, dijéramos, unilaterales por la dificultad de configurar un liderazgo, pero tampoco se ha hecho. Me parece, por ejemplo, lo que ha aflorado en los medios es que estos ninis tienen ideas sobre Colombia. De todos modos, la insatisfacción es clara, a veces gaseosa, difícil de entender, pero fundamentalmente el empleo y la posibilidad de estudiar es lo que los distingue. Un programa masivo de empleo del gobierno directo, brutalmente keynesiano, sin ponerle reglamentaciones ni arandelas, que recoja esos jóvenes que hoy no tienen futuro, casi que ni tienen ciudadanía. ¿Es un fenómeno sobre todo urbano o que está esparcido por el territorio? ¿Hay fenómenos rurales semejantes? Sí, entonces tenemos, el epicentro es urbano, pero no solo en Bogotá ni en las grandes ciudades. Esto también es inédito, porque realmente cubre el territorio nacional. Ciudades intermedias, ciudades pequeñas, allí también se han visto las marchas preponderantemente pacíficas. Eso es lo que hay que reconocer, que aquí hay una cosa genuina, espontánea, con desmanes y violencia, lamentablemente. Violencias de ambos lados, porque eso hay que reconocer. En la ruralidad, sin embargo, también hay una línea que tal vez la olvidaba, y es un tema campesino que viene de antes también. Nosotros, como sociedad, hemos cometido un gravísimo error,
llevamos siglo y medio de frustraciones en materia de reforma rural. Ese es el punto del acuerdo en La Habana que no se ha ejecutado. Sí. Esa insatisfacción rural también está haciendo presencia. Y por último hay una situación muy desafortunada en gremios de transportadores donde se suman estas otras indignaciones que han provocado bloqueos en las vías principales, ya incluso causando desabastecimiento, problemas de oxígeno, de gas, de energía. Yo francamente creo que ahí sí esto ya se sale del concepto de protesta pacífica y legítima, y me parece que ahí se está cometiendo un error, porque desde el punto de vista político, la cantidad de política que se ha recogido a través de esta movilización hacia una visión más democrática de Colombia se puede perder, porque en la medida en que ya hay estos desabastecimientos en las ciudades, empieza la fatiga, particularmente de las clases medias, que dice yo necesito moverme, necesito trabajar, no encuentro abastecimientos en los supermercados, y esto puede dar un giro hacia el autoritarismo. Quienes están dirigiendo esto tienen que tener una clara conciencia estratégica de que ha llegado el momento de canalizar, pasar de la protesta a la propuesta. Me parece que allí es donde está la clave en este momento. Humberto, has mencionado la palabra autoritarismo. ¿Hay un riesgo para la democracia en Colombia? Pero dijéramos en la siguiente forma. Para mí el riesgo es clarísimo. No estoy pensando en un golpe de Estado. Dijéramos, eso no ha tenido cabida en la historia de Colombia. No creo, además, que la fractura haya llegado hasta allá, pero lo que sí estoy viendo es que de alguna manera el gobierno juega a una represión dura, inicialmente masiva, dijéramos ataques de la fuerza pública a los manifestantes, ahora más selectiva, buscando líderes, y luego, dijéramos, una concepción, como ya lo dije, de que aquí lo que hay es un atentado contra el gobierno, promovido por el segundo candidato en las elecciones del 2018, lo cual es, dijéramos, el peor de los diagnósticos, y la tentación de pensar en medidas extraordinarias. ¿Quién fue el segundo candidato? Gustavo Petro, que hoy es, dijéramos, el candidato que más caracterizado desde la izquierda y que va incluso comandando las encuestas de intención de voto. Eso todavía es prematuro, pero dijéramos, este video del presidente, francamente a mí me pareció desacertado y muy grave, porque concentrar todo lo que está pasando, que en mi opinión es genuino y bastante espontáneo, en la figura de un personaje político es un vestíbulo para más violencia, y más violencia puede derivar en un tipo de gobierno, un presidente elegido. Yo no creo que el presidente se vaya a caer, tampoco va a haber una revolución, no creo que eso es lo que esté pasando en Colombia, pero la respuesta sí puede ser un autoritarismo relativamente sutil, puede venirse una fase de represión individualizada. Yo sí estoy realmente preocupado. Después de 30 años de una constitución abierta e incluyente, pues tener este revés tan peligroso me parece muy malo para Colombia. Las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, ¿las Fuerzas Armadas se han involucrado en la represión o se mantienen en separado, ¿no? Sin interferencia en la represión? ¿Cómo se da el juego en Colombia? Esto exige, dijéramos, una caracterización histórica. La policía, en teoría constitucional, como pasa en todo el mundo, es un cuerpo civil armado encargado de funciones frente a la población, a diferencia de las organizaciones militares que obran colectivamente y cuyo principal papel es la defensa de la soberanía. Pero en Colombia, por la persistencia del conflicto armado guerrillero, la policía se nos fue militarizando, por una necesidad. Yo no lo estoy criticando. Dijéramos, la policía terminó también involucrada en la salvaguarda del orden constitucional, con una configuración que depende del Ministerio de Defensa y cuya doctrina no es tan distante de la doctrina militar. Ahora encontramos una circunstancia en la que la policía, que se enfrenta a esta inédita presencia popular en las calles, tiene una especie de doctrina, no escrita, yo no me estoy refiriendo a los documentos ni las leyes, una especie de cultura del enemigo. Y allí es donde se explica que en las primeras manifestaciones, esto es una evidencia, la policía actuó contra
ciudadanos manifestantes, algunos de ellos pacíficos, estudiantes, desarmados. También hubo ataques a la policía y han sido brutales. Luego dijéramos que ahí hay un pasado en el cual el papel de la policía en Colombia ha estado más alejado de una policía civil cuidadosa de los derechos de los asociados. Ahora, el ejército, el gobierno ha anunciado que podría pedir asistencia militar, que es como se llama, a las fuerzas de policía. Lo ha usado en algunos casos, en otros no. Dijéramos que el ejército ha aparecido, pero no es la fuerza en este momento predominante. Pero vuelvo a mi tema de preocupación mayor. Ante los bloqueos que ya están generando desabastecimiento, por ejemplo, en la ciudad de Cali, que es la ciudad más importante en el Pacífico, mucha gente empieza a clamar, a pedir que aparezca la presencia militar. Hay colombianos que creen que esa sería una solución. Es riesgoso, puede ser incluso contraproducente, pero mi preocupación, repito, es que la población que aplaudió estas manifestaciones, en las encuestas 70% están de acuerdo con el paro, lo favorecen, lo apoyan, pero esto puede cambiar. Además, sin olvidar que en el 2022 tenemos elecciones. Luego, el efecto de esto sobre las elecciones en este momento es muy incierto. Puede ser de un claro. signo o del otro. Es también una situación de coyuntura extraordinariamente difícil y hay una incógnita frente al futuro de Colombia inmediato. Y me imagino que agregando a esta incógnita política y sus reflejos en el mediano plazo, quisiera saber cómo está, porque sigue habiendo, pese al acuerdo de paz, sigue habiendo mucha violencia en el campo, ¿no? En las zonas rurales de Colombia, sea de grupos paramilitares en contra de activistas sociales o grupos guerrilleros que no se involucraron en las negociaciones de paz. ¿Cuál es el panorama en las zonas rurales de Colombia? Y bueno, ahí teniendo una perspectiva histórica, lo que fue en el pasado y lo que es ahora. Hay variantes geográficas importantes que me parece que impiden una generalización. En muchos de los sitios con fuerte presencia de las FARC, después de la dejación de armas, hay paz total. Paz con cifras europeas de criminalidad, de verdad. Y eso es una buena porción del territorio. Pero desafortunadamente también en algunos sitios donde las FARC se concentraron, se abrió un espacio o para la guerrilla que persistía como el llamado Ejército de Liberación Nacional, que persistió en el uso de las armas, o para estas organizaciones narcotraficantes, herederas del paramilitarismo. Luego sí hay también sitios donde se ha acentuado, sin duda ninguna, la violencia. En particular ocurre en el Pacífico, y esto está ligado al narcotráfico, hay que reconocerlo, y también en la zona limítrofe con Venezuela, y también el fenómeno de narcotráfico es común. Hay una especie de lucha por el predominio para mantener los corredores de exportación de droga. Pero yo creo que ese diagnóstico es cierto, pero es simplista, porque creo que hay otros elementos importantes. Evidentemente hay un cumplimiento parcial por parte del gobierno del acuerdo, pero se han dejado de lado los elementos que eran una especie de hoja de ruta para Colombia. El gobierno ha dicho explícitamente que se entiende con los guerrilleros de base, los simples soldados, trabaja en la reincorporación, lo cual es digno de aplauso. Pero es que el acuerdo tenía elementos mucho más de fondo. La reforma rural, que sigue siendo, repito, una frustración de siglo y medio. La reforma política, que era la transformación de las correas de transmisión del poder, con más énfasis en la participación de las comunidades. Luego hay muchas frustraciones que han generado, en parte por lo menos, la presencia de algunos disidentes que después de haber firmado el acuerdo, pues han regresado a las armas. Probablemente también pueden tener vínculos con la delincuencia, con el narcotráfico, eso no se puede negar. Pero el panorama es, en resumen, unas zonas donde se ha concentrado una mayor conflictividad, pero también zonas, repito, donde las personas han encontrado una situación de tranquilidad y de paz que hacía 60 años no vivían. Un elemento adicional ligado a esto es que nuestra solución en La Habana para los cultivos ilícitos
son 200.000 hectáreas de coca, que es un problema muy serio, eso no lo podemos desconocer, era privilegiar la sustitución voluntaria, que es costosa, pero que está demostrado con cifras de Naciones Unidas que es la única solución estable, porque allí donde se fumiga, reaparecen los cultivos o se trasladan a otro lugar. La estabilización en esta materia se consigue a través de pactos con las comunidades para erradicar la coca. Pues nos está ocurriendo que los líderes que han entrado en esta idea de la sustitución voluntaria están siendo también objeto de asesinato. Luego tenemos asesinatos de firmantes de la paz, de antiguos miembros de las FARC que están siendo asesinados y también de líderes que aceptaron el llamado de la sustitución voluntaria. Luego dijéramos que hay una situación difícil. Yo no creo que desesperada en lo que tiene que ver con el acuerdo. Yo creo que el acuerdo está hoy más vivo que nunca. Me parece que ha ido al contrario ganando mucho apoyo, que muchos colombianos han entendido que fue un error decirle no al acuerdo en el famoso plebiscito, pero simultáneamente unos segmentos de desestabilización y ahora surge la gran inconformidad genuina y ciudadana y luego la pandemia que ha generado una crisis enorme. Alrededor de 5 millones de colombianos, somos 50 millones, 5 millones de colombianos han tenido que reducir su ingesta alimentaria. Ya no tienen para las 3 comidas clásicas. Luego, dijéramos que la situación es realmente en esta materia bastante preocupante. O sea, hay hambruna en Colombia, ¿no? Es correcto, sí, dijéramos de cifras oficiales. 1.200.000 familias equivalen probablemente, repito, a 5 millones de personas. O sea, el 10% de la población en cifras oficiales ya no tiene las 3 comidas ordinarias. La pobreza ha pasado del 17% al 21%. El desempleo está desbordado en las ciudades. Hay ciudades con desempleo del 17%, del 18%. Luego, dijéramos, eso es producto del virus. No quiero atribuirle responsabilidades concretas a nadie, porque a todos nos sorprendió. Y la pandemia llegó sin manual de instrucciones. Yo no soy muy crítico del gobierno en el manejo de la pandemia, porque me parece que cualquier gobierno hubiera enfrentado esto. Pero lo que sí es cierto es que hemos sido tímidos, el gobierno ha sido tímido en incrementar el gasto hacia estas poblaciones desprotegidas. Yo creo que hay que hacer cosas mucho más audaces, a la manera del New Deal, de Roosevelt, de una acción muy directa del Estado. Claro, eso genera desequilibrio fiscal, seguramente ya de hecho le han rebajado la calificación, las calificadoras internacionales, hemos perdido el grado de inversión, pero es lo que aquí tenemos un incendio y me parece que necesariamente las generaciones actuales tenemos que comprometer a las generaciones futuras, porque finalmente esto, el país que le queremos dejar a los jóvenes implica que ellos también, aún los que no han nacido, tendrán que aportar para superar esta crisis dramática. Bueno, para cerrar, considerando que el caso de Colombia no es un caso singular en la región, ¿no? Hay elementos del contexto y de la situación colombiana en varios otros países de la región. ¿Qué lecciones sacar de la crisis política y social? ¿Cómo gestionar el momento político que vive la región? Lo primero que diría yo es salir de la campana neumática. En Colombia lo que nos pasó es que vivíamos orgullosos de la estabilidad, de la economía ortodoxa, de unas líneas de manejo económico bendecidas por el Fondo Monetario, ingresamos a la OECD y nuestra élite enconchada estaba convencida en esa campana neumática de que las inequidades venían siendo estructurales, que llevábamos 200 años en esa situación y que no pasaba nada. Lo primero es darse cuenta que si no invertimos las prioridades de política pública para ir primero a estas zonas deprimidas en lo geográfico y en lo social, esto puede estallar. La confianza en que la policía podía controlar cualquier desmán, que eran cosas pasajeras, eso desapareció. Yo creo que este es el primer llamado. Es un llamado a la élite en el sentido de que todos tenemos que aportar. La reforma tributaria que presentó el gobierno fue un catalizador, pero porque tenía un error brutal, que era mantener las rebajas que se hicieron en el 2019, las rebajas a las
a los empresarios y a los sectores más ricos de la población y cargarle a la clase media y parte de la clase baja el costo de la recuperación. Eso ha quedado liquidado. Por fin logramos una cosa que es obvia, que es la progresividad en las próximas ideas tributarias, pero claro que tenemos que pagar impuestos. Esto implica, repito, a esta generación y las que vienen. Pero lo ¿Cuál es primero es romper. la carga impositiva en Colombia en cuánto porcentaje del PBI? Sí, Alrededor dijeron, de 20 y picos. y sí, hay, como siempre, discusiones en esto. Hay quienes dicen que es muy alta, o está, sí, alrededor del 20 y pico, pero el gran problema es la distribución. Recupero un poco el hilo. Es que el actual gobierno creyó en esa teoría de que bajando en la tributación de las empresas venía el desarrollo y que el desarrollo por goteo terminaría favoreciendo a los pobres. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Aquí lo que ha ocurrido es que al contrario, se mantiene una alta dosis de inequidad. O sea, Colombia ha logrado avances en la lucha contra la pobreza, pero la estructura económica es muy inequitativa y nuestra élite creyó que eso era secundario, que lo importante era el desarrollo, estar orgullosos de pertenecer a la OECD y presentarnos como un país de clase media floreciente. Y lamentablemente dejamos los vagones traseros olvidados y hay una Colombia invisible que ahora resolvió hacer presencia. Bueno, Humberto, mil gracias. A ti, Sergio, te Sí, agradezco muchísimo. Buen día. una clase sobre Colombia.